Luego de eso tengo una visión. Cuando tengo esa visión espiritual, yo me veo vestida de novia y veo el demonio que llega. Cuando ese demonio llega, él llega vestido como un hombre. Y entonces hubo una boda en el mundo espiritual. Yo sentí un anillo literal, que ese En anillo esa se me... visión. Sí, en esa visión. Y ese anillo, yo lo sentí literal, que ese anillo entró en mi dedo y luego entró en el dedo de este demonio. Un hombre me visitaba en sueños toda la noche con el mismo anillo de la boda, de la visión. Wow. Como ese demonio era mi esposo en el mundo espiritual, yo recuerdo que en mi proceso de liberación, los ángeles fueron a mi casa y me quitaron el anillo que yo tenía. Y ahí se empezó a romper el vínculo, porque ese vínculo con ese demonio, mira, en el mundo espiritual los matrimonios son tan fuertes que hasta en ese sentido, ese demonio fue un problema para desprenderse. Fue un problema para desprenderse. Él trajo un papel del mundo espiritual donde él decía que yo había firmado como su esposa en el mundo espiritual y que él tenía una legalidad sobre mí. Que no era que él se había entrado, no, que yo le di legalidad sobre mí. Dios le bendiga y bienvenido a este su segmento Historia de la Vida Real. En esta hermosa ocasión traemos un testimonio, una historia que yo sé que va a ser tanto de bendición para su vida como para la nuestra. Así que prepárese, abróchese los cinturones, porque hoy conoceremos una historia más de la vida real. Y en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro acompañada de una hermana en Cristo, nuestra hermana Stephanie Santana. Yo quiero que ella se presente al público. Dios le bendiga de una manera especial. Soy su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Muchos me conocen, pero en esta ocasión voy a relatarles o les voy a contar algo de mi vida que pocas veces he dicho. O sea, las he testificado, pero no las he desglosado. Fueron 9 años casada con un demonio de alta jerarquía, el cual es una de las ramificaciones o manifestaciones del mismo Lucifer. Amén. Mira, este testimonio que vamos a estar presentando a continuación es un testimonio que le vamos a invitar a usted que preste mucha atención, porque muchas veces ignoramos las maquinaciones del enemigo, ignoramos las cosas malignas, y es bueno tener en cuenta estas cosas pendientes. Dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que el adversario no tome ventaja sobre cada uno de nosotros. Este testimonio que vamos a presentar a continuación es un testimonio de la vida real. No es un cuento ficticio ni algo sacado de un libro de cuentos. Es algo que pasó a nuestra hermana en la vida real. Y sin mucho preámbulo, vamos a preguntarle a nuestra hermana Stephanie cómo inició todo. Bueno, yo inicié en el satanismo a la edad de 16 años. En ese tiempo yo era virgen. Entonces, en la secta donde yo inicio como una líder. Entonces, en ese lugar, ellos me solicitan mi virginidad, pero yo no quise darle mi virginidad. Como no quise darle mi virginidad, entonces ellos me quitaron poderes que ya me habían sido otorgados. ¿Qué pasa entonces en ese tiempo? Luego entonces de que pasan algunos inconvenientes, yo me voy de esa secta e inicio en otra secta. Cuando inicio en esa otra secta, ahí habían 2 jóvenes que eran 2 líderes. Esos líderes le servían a otro demonio llamado Belfegor, Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, el cual es hermano de otro demonio también. Pero entonces en esa secta invocaban distintos demonios para hablar con ellos. Cuando yo me empecé a iniciar en esa secta, el que era el líder invocaba el demonio llamado Baphomet, Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Este demonio es el que tiene la cara como una cabra, es el macho cabrío. Entonces, ese demonio es una de las manifestaciones del mismo Satanás. Cuando ese demonio subía en el cuerpo de él,
ya en ese tiempo ya yo no tenía mi virginidad. Entonces ese demonio me solicitaba tener intimidad con él. Pero cuando ellos estaban en el trance de que ese demonio entraba en el cuerpo de este satanista, que él me solicitaba eso, yo tenía que mirarme en el espejo para que entonces empezara lo que era como en forma de un ritual. Cuando empezaba ese tipo de manifestaciones o empezaban ese tipo de actos, entonces ese demonio hablaba conmigo y el demonio empezó como a enamorarse de mí. Ese demonio empezó a darme regalos. Cuando el demonio empezó a darme regalos, él empezó a decirme cosas que él quería que yo hiciera y que no quería que yo hiciera. Pero una pregunta, hermana Stephanie. Estamos hablando de que él te enamoraba, pero lo hacía a través de la persona. No. Lo hacía en su... Mira, lo primero, antes de todas esas cosas pasar, yo hablaba con ese demonio a través de un peluche. Okay. Ajá, entonces este peluche me prohibía hablar con personas. Por ejemplo, si yo tenía un amigo en la escuela o algo, me prohibía hablar con esa persona. Si había alguien interesado en mí, ese peluche me lo prohibía. Pero era el demonio que estaba en el peluche. Entonces, luego de esto, cuando te hablo de esa persona que era líder en esa secta, que pasaba eso en diferentes ocasiones, también entonces ese demonio hablaba conmigo en mi casa. Porque él utilizaba lo que era ese portal, pero también entonces empezó a hablar conmigo en mi casa. Cuando empezó a hablar conmigo en mi casa, ahí él empezó entonces a hablarme de ciertas cosas. Y entonces ahí empezó a tratarme como si yo hubiese sido su esposa. Todavía no estábamos casados en el mundo espiritual. Entonces este demonio empezaba a hablar muchas cosas conmigo. Cuando él empezaba a darme regalos, él me obsequiaba cosas y me decía que a mí no me iba a faltar nada. Me decía también que él siempre iba a estar conmigo. Me decía también que él siempre iba a estar ahí y muchas cosas. Me daba, como dicen en el mundo, me daban como labia de la que dan los hombres. Eso hacía ese demonio. O sea, él te compraba cosas, te regalaba cosas. Ajá. Yo me imagino que ya tú tenías un tiempo ya en lo que era el satanismo en aquel entonces. Sí, tenía un tiempo. Tenía ya años. Tenía años en el satanismo. Él tanto me compraba cosas como también me daba cosas y me daba virtudes espirituales. Por ejemplo, ¿qué hacía ese demonio? Ese demonio, si yo necesitaba algo, quería comprar algo, él me daba virtudes. O sea, él me daba la facilidad de yo envolver a una persona en el sentido de yo decirle a esa persona, dame todo tu dinero. Esa persona se hipnotizaba y me lo daba y yo iba y compraba lo que yo quisiera. Eso hacía ese demonio. También me entregó un regalo. Este regalo era como un dije. Ese dije que yo tenía era en forma de un corazón y tenía en forma de piedras preciosas. Cuando él me lo entrega, él me dice, lo que tú quieras que pase, solamente tienes que agarrarlo y decir que tú quieres que pase. Entonces, cuando empezaron a pasar todas esas cosas, yo le cogí miedo al regalo y se lo devolví. Cuando yo se lo devolví, él empezó a reírse y empezó a decir que los humanos eran unos estúpidos, que él me había entregado algo muy poderoso y que yo no lo supe utilizar, me dijo. Wow. Pero sigue contándonos qué aconteció después. Ajá. Luego de todo eso, entonces, este demonio seguía hablando conmigo en mi casa. Él también me visitaba en mi casa. Yo era una persona que no era, por ejemplo, de estar con muchos hombres, nada de eso. Siempre tuve pocas relaciones, pero tuve relaciones fijas. Pero era una persona que me cansaba de la gente. O sea, como que no perduraba como lo que yo sentía. Eran emociones. No eras estable. No, lo que yo sentía no era estable. Siempre yo rechazaba a la gente. Pero ¿qué pasa entonces? Luego de eso tengo una visión. Cuando tengo esa visión espiritual, yo me veo vestida de novia y veo el demonio que llega. Cuando ese demonio llega, él llega vestido como un hombre. Y entonces hubo una boda en el mundo espiritual. Yo sentí un anillo literal. Que ese anillo sí, en esa visión. Y ese anillo, yo lo sentí literal, que ese anillo entró en mi dedo y luego entró en el dedo de este demonio. Luego de que sucede esa visión, de la cual yo no la tomé en cuenta, porque en ese tiempo yo no tomaba en cuenta de que si me soñé o ese tipo de cosas así. Simplemente tuve una visión que me casé con alguien, eso fue. Pero luego entonces yo fui comprendiendo, cuando luego de eso un hombre me visitaba en sueños toda la noche con el mismo anillo de la boda, de la visión. Wow. O sea, tú tenías sueños súcubo e íncubo. Sí. Wow. Pero no eran sueños, era como casi vida real. O sea, eran como visiones. Era como que tú entras en un éxtasis y algo pasa, pero tú sabes que no es un sueño. Tú sabes que es algo real. Sí. Pero en el espíritu. Pero en el espíritu, pero también en el cuerpo. Sí, claro está. O sea, pero luego de eso empezaron a pasar otras cosas. Por ejemplo, yo tuve una relación de 7 años, casi 8 años. Y cuando yo tuve esa relación con esa persona, yo a ese hombre le veía en el rostro la cara de ese demonio. O
O sea, yo no entiendo qué conexión él tenía con ese demonio, pero yo a él le veía en el rostro la cara de ese demonio. El demonio de Baphomet, Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, es un demonio que se mueve la lujuria. O sea, lo de él, su área es la lujuria, la depravación y todo ese tipo de... Y la lascivia. Es tanto así que él tiene la cara como un chivo y tiene mitad caballo. Y esta parte, o sea, es como una deformación de diferentes animales. Mira, tú tocaste un punto muy importante en lo que es el testimonio que tú estás dando, en esta historia que estás contando. Y es que decía que te visitaba este espíritu inmundo y tenía relaciones sexuales contigo. Y yo sé que hay personas que tal vez han sufrido estos tipos de ataques. Puede ser que si un espíritu inmundo visita a una persona, le haya abierto una puerta o se haya casado en el mundo espiritual. Sí, mira, hay muchas personas. Yo voy a seguir relatando todo lo que me pasa, que hay muchas personas que le pasaban o le puede estar pasando. Por ejemplo, hay personas que están casadas en el mundo espiritual con espíritus inmundos, ellos no lo saben. Y ellos son personas que se desencantan o no pueden tener una relación. Y eso es lo que le pasa. En mi caso, yo me desencantaba de las personas. O sea, yo era una persona como que no me apegaba, el corazón no se lo abría a nadie, tenía el corazón de piedra. Y también tenía otra cosa, y era que yo, por ejemplo, no podía tener intimidad de manera tranquila con nadie, sino que me sentía mal. O sea, me sentía como que algo faltaba, y era porque los demonios en esa área, tú sabes que los demonios vienen desde antes de tiempo y ellos han creado todas las depravaciones sexuales. Sí. O sea, todas las depravaciones sexuales, el libro de Kama Sutra y todo eso viene de los demonios. O sea, que los demonios hacen cosas que el humano no conoce. Una persona que hace ciertas cosas, depravación y eso, está administrado por un demonio. Posiblemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso también me pasaba eso. Hay personas que sienten insatisfacción con cualquiera, con su pareja, con quien sea y con todo el mundo, y no se sienten bien. Muchas veces se sienten mejor con el sueño que están teniendo. Es porque ese demonio se está apoderando de lo que es esa persona. Muchas veces también los demonios tienen algo, es que ellos conocen los deseos de la persona. O sea, ellos conocen más lo que una persona desea hacer en la intimidad que la misma pareja. Wow. Y ellos lo hacen eso. Entonces, ¿qué pasaba en ese caso? Luego de eso yo empecé a ver el rostro de ese macho cabrío, esa persona. Pero también algo que yo puedo destacar, que en esos años que estuve casada con ese demonio, yo no me sentía bien con nadie. Era una persona que ofendía, por ejemplo, si tenía una relación. Te digo, no tuve muchas relaciones con muchas personas, o sea, no establecí como por ejemplo una relación con mucha gente, pero sí eran pocas relaciones, eran estables. Y esas personas estaban conmigo porque se enamoraban de mí, porque yo lo trataban mal y yo me desencantaba. Yo decía, yo no quiero ya estar con esa persona, me le negaba íntimamente. Siempre lo que deseaba era que llegara el sueño y estar con ese demonio. Ese demonio había una puerta en mí, una puerta de fornicación con mi propio cuerpo. Yo era una persona que estaba atada en esa área, una persona que estaba en los lugares, tenía que irme a mi casa, tenía que estar encerrada obligatoriamente practicando lo que era ese tipo de aberración. ¿Por qué? Porque ese demonio abrió esa puerta espiritual en mí cuando empezó esa relación. Pero esto es algo que tú lo abres tal vez inconscientemente, pero tú no te das cuenta en aquel momento. ¿De qué? De que estabas casado con él, de que aparte de que ese demonio te visitaba, que tenías ya una relación, un vínculo directo con ese demonio. Yo no sabía que tenía una relación, o sea, sabía, pero no sabía que era tan serio. No sabía que era algo tan vinculado a él. No sabía que era tan vinculado, tampoco sabía que él era que hacía que yo como que tratara mal a las parejas, que yo como que rechazara a las parejas. Que tú alejaras a las personas de ti. Y que no me enamoraba de nadie, yo jugaba con cualquiera. Entonces era una persona que tenía como esa parte de que no me enamoraba, y yo no sabía que yo tenía ese vínculo así con ese demonio. Yo no sabía como que ese demonio tenía esa autoridad de ser mi esposo en el mundo espiritual. Wow. Como ese demonio era mi esposo en el mundo espiritual, yo recuerdo que en mi proceso de liberación, los ángeles fueron a mi casa y me quitaron el anillo que yo tenía. Y ahí se empezó a romper el vínculo, porque ese vínculo con ese demonio, mira, en el mundo espiritual los matrimonios son tan fuertes que hasta en ese sentido, ese demonio fue un problema para desprenderse. Y a veces he estado en lugares que voy a predicar y lo veo a lo lejos. Se me activa en la lengua de fuego y él tiene que correr. Pero a lo lejos que te quiere venir a atacar. Sí, me quiere atacar. O que esté en alguna persona. No, atacarme. Lo he visto en personas también que me han hecho guerra. Lo he visto a él, literal. ¿Y cómo entonces me dices que tú duras 9 años? 9 años. En lo que tú andaste en la secta satanista y en alguna otra secta también.
¿qué pasó en tu vida amorosa en esos 9 años? Cuéntanos, ¿qué pasó en tu vida amorosa? ¿Cómo fueron tus relaciones amorosas con la persona que tenía? ¿Cómo tú eras en ese tiempo? No, mira, tenía lo que eran, por ejemplo, 2 vidas. ¿Por qué? Porque yo estaba en el satanismo, pero mis parejas, por ejemplo, no lo sabían. ¿Verdad? La primera relación que tuve, la primera pareja que tuve, yo le dije que yo estaba en una secta satánica y esa persona se sintió sorprendido y cosas. Entonces los demonios después me dijeron que le dijera que eso era una prueba de amor. Pero él como quiera quedó como con eso. Traumado. Quedó como con eso. Está bien, eso pasó. Luego de eso, yo nunca más hablé con mis parejas, por ejemplo, lo que yo estaba viviendo y esas cosas. Tenía doble vida. Ahora bien, todo el que está en secta de ese tipo siempre hace cosas que van fuera del orden. ¿Por qué? Porque en esas sectas se ven muchas cosas. También en esa secta, en lo que era todo eso, porque esos espíritus solicitan depravaciones, tal y te vuelvo a decir. Entonces, mis relaciones eran relaciones normales. Yo era una persona que tenía una relación normal, iba con mi pareja, salía a restaurantes, lugares normales. Teníamos una relación total y absolutamente normal. Lo único que yo detrás hacía cosas de brujería, hacía cosas de hechicería y cosas de satanismo. Entonces, en ese tiempo también yo tenía algo y era que yo no quería mucho también. En un tiempo me puse que no quería una relación con nadie también. Si recuerdo eso, me puse que no quería una relación con nadie, que no quería saber de hombre, que no quería verlos ni en fotos. También eso me pasó durante un tiempo en la cual ese espíritu inmundo estaba apoderándose de mí de una manera fuerte, estaba apoderándose de mí de una manera terrible, una manera increíble. Pero mira, una pregunta. Hay personas que están ahí, tal vez no están viendo y han pasado por este tipo de prueba, lo que es la visitación de estos espíritus súcubo, incubo, y han tenido sueños, teniendo relación. ¿Qué tú entiendes que es lo que le abre la puerta a estos demonios? Aparte de lo que sabemos que el caso tuyo fue un caso aparte, sí, donde tú te casaste ya, donde tú te viste casándote en el mundo espiritual, donde tú cuando vienes a ver inconscientemente te casaste. ¿Qué tú entiendes qué es lo que le abre la puerta a estos demonios? Para las personas que te están viendo ahí. Mira, eso depende, porque por ejemplo el caso de los sucubos e incubos, eso le abre la puerta, es la mente. Y lo que uno ve, lo que uno escucha, los 5 sentidos, es lo que le abre la puerta a los sucubos e incubos. Entonces, cuando una persona está viendo cosas que no son de Dios, cuando una persona está chateando cosas que no son de Dios, ve novelas que no son de Dios, escucha música del mundo, se le abre un portal mental y este portal, entonces le abre puerta a ese tipo de espíritu, empiezan a soñar. Ahora bien, yo no tenía como que ataque de sucubo e incubo, sino que ese espíritu creía, o sea, él se sintió, él se vivió la película de que él era dueño mío. Entonces, como él pensaba que era dueño mío, él entonces iba allá a mi casa a tener intimidad conmigo. No lo mismo con sucubo e incubo, ¿no? Y ese espíritu no es sucubo e incubo, ese espíritu es de alta jerarquía. Y yo recuerdo que ese espíritu, mira, estando en el evangelio me atacó una sola vez, porque yo no tengo ese tipo de ataque, la gloria del Señor. ¿Y qué pasó? No, pasó yo siendo nueva creyente, porque yo... Todavía había un vínculo. Yo tenía una semana en el evangelio, una semana. Claro, había vínculo, pero yo no había recibido la liberación todavía. Entonces, hay personas que vienen al evangelio con vínculos con demonios, espíritu de soltería, espíritu de lo que sea, y no reciben liberación. Yo todavía no había recibido liberación, tenía una semana. Durante esa semana yo recuerdo que ese demonio me visitó, pero cuando él me visita en sueño, yo recuerdo que yo no hablaba las lenguas. Todavía yo no estaba bautizada en lenguas. Y yo recuerdo que él empezó a agredirme, pero entonces al leer, él me hizo tanta resistencia porque fue una lucha en el mundo espiritual. Y él logró atacarme. Yo recuerdo que cuando yo desperté, yo me sentía como decepcionada. Yo decía, wow, pero yo soy cristiana, ¿cómo yo tengo este tipo de ataque? Todavía. Entonces ahí el Señor me explica que Él permitió eso para que entonces cuando yo sea libre, yo pueda testificar de que hay gente que tiene ataques porque no han roto todavía el vínculo que tienen con ese tipo de espíritus inmundos. Wow. Yo quiero que tú me cuentes en ese mismo tenor cómo fue el tipo de liberación. Sabemos que tú pasaste varios procesos de liberación, pero el tipo de liberación de ese espíritu en específico, de ese casamiento, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Mira, cuando el apóstol Albert Gualdarramos, que fue la persona que Dios usó para los espíritus de alta jerarquía, que también me ministró liberación, Steven Javier, y entre otras personas, pero él fue el que Dios utilizó para los espíritus de alta jerarquía, por el nivel de liberación que él pelea. Entonces, cuando ese espíritu, él iba sacando espíritu, el primer espíritu que me soltó, yo recuerdo que fue el de levianismo,
porque también ese espíritu inmundo me abrió una puerta al lesbianismo. O sea, era una depravación total. Se podría decir, Stephanie, que cada vez que ese espíritu iba y te visitaba y se acostaba contigo y tenía relaciones contigo, te ataba más y ponía una cadena más en tu vida. Sí, me ataba más y ponía una cadena más. Habría como un entendimiento. Mira, las personas que les gusta mucho inventar algo nuevo, son personas que tienen como un entendimiento abierto. Entonces, eso fue lo que él abrió. Él abrió como una mente en mí de que yo quisiera como probar otras cosas. Eso pasó, o sea, él abría cadenas, había vínculos. Tanto así que llegó a visitarme entre él y llegó a visitarme con otro demonio, pero femenino. Wow. Sí, llegó a pasar eso. Hay mucha gente que le pasa esto. Lo que pasa es que nadie lo quiere hablar. Yo lo hablo con facilidad porque soy libre de eso. Y para mí me es indiferente, no me hace guerra. Amén. Pero hay personas que le hace guerra hablar eso. A mí no. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso, cuando yo recuerdo que el apóstol Olver me llama, cuando él me llama, que me dice, está hablando conmigo normal, y me dice, no, ¿y qué tiempo tú duraste en el satanismo? Está preguntándome normal. Me dice, mira, hay un espíritu inmundo que te va a soltar ahora. Yo sentí la espalda que se me encogió. Él me dijo, hay un espíritu lesbianismo que te va a soltar. Me soltó. Luego de eso, más nunca he vuelto a tener ni sueño con mujeres, nada, porque me visitaban en sueño también. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de eso, entonces empieza esa liberación, empiezan a salir espíritus de diferentes formas, espíritus de baja jerarquía, de alta jerarquía, media jerarquía, espíritus inmundos que se encuentran escasos. Yo recuerdo que cuando acababa la liberación, él me daba los nombres y me decía, mira los espíritus que te soltaron, son espíritus extraños que yo no lo había visto en cuerpo. Él hasta me decía, wow, yo nunca me había topado con un espíritu así en cuerpo, porque eran nombres que yo no te lo puedo ni mencionar, porque ni yo misma los conocía. Entonces empezaron a salir. Cuando llegó el momento de salir los espíritus de más alta jerarquía, que eran los últimos, que se habían escondido, que tenían poder rojo, poder azul y tenían controles totales, que son espíritus que controlan los cuerpos de manera central. Porque ese espíritu, espérate, sí. Hay una pregunta y disculpa que te interrumpa. Según tú me estás relatando, estás diciendo que tenía muchos espíritus que gobernaban, legiones de espíritus que gobernaban, que te gobernaban a ti. Sí. ¿En algún momento tú llegaste a perder el autocontrol, la conciencia? ¿Fuiste dominada en algún momento por esas deidades demoníacas que operaban dentro de ti? Llegué a perder la conciencia como en 2 ocasiones. Y había un espíritu que me hacía perder la conciencia por minutos y por segundos. Y yo no lo sabía. Wow. Tomaba el dominio y el control. El dominio y el control total. Y hacía cosas. Y yo no sabía eso. Y ese espíritu lo hacía. Yo sí recuerdo de que yo tenía problemas de olvido. Wow, mira, ahora que me acuerdo, gracias, Padre. Ya yo no tengo eso. Yo tenía problemas de olvido. O sea, yo, por ejemplo, ponía eso ahí. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero lo que a mí me pasaba era algo extraño. Espiritual. Porque a cualquiera le puede pasar que se le olvide dónde puso algo. Eso es normal. Igual una persona que puede estar muy estresada, se le olvida lo que hizo. Eso es normal. Pero lo mío era a cada minuto. O sea, era algo sobrenatural. Entonces, luego de eso, esos espíritus de controles, sí, yo llegué a perder. Recuerdo que en la brujería llegué a perder lo que era la conciencia cuando subía la metresa llamada Anaísa Piedantó, Señor la reprenda, que era la que me poseía, y Candelo de los Machetes era el que me poseía. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Por eso yo a veces era una persona violenta. Era una persona tan violenta que a parejas, mira, yo era tan violenta que a parejas yo llegué a darle puñalada. Wow. Llegué a cortarlo. Llegué a darle con botella, con piedras. O sea, por eso yo ahora trato de controlarme mucho y tener ese autocontrol, porque el enemigo muchas veces quiere que se me salga el viejo hombre. ¿Me entiendes? El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Y que si se me sale, yo empiece a darle golpe a todo el mundo, porque yo era así violenta. Por eso Dios me prueba mucho en esa área. Wow. ¿Y qué tiempo se tomó este proceso de liberación para tú? Por lo menos en específico. Ese en específico. ¿Qué tiempo se tomó? Oye lo que hacía ese demonio. Ese demonio hacía una multiplicación de él mismo. Como él tenía poder rojo, el poder rojo es demonios de alta jerarquía, los cuales cuando una persona está en un proceso de liberación, por ejemplo en mi caso eran millones de demonios, entonces los demás demonios tratan de que el del poder rojo se quede, porque el del poder rojo tiene poder para entrar y sacar demonios de un cuerpo, así como también para encubrir demonios para que se queden escondidos y que se manifiesten en un tiempo determinado. Por eso hay muchas personas que dicen yo soy libre y entonces agarran y se descarrilan, porque hay demonios que se escondieron, no salieron, sino que se escondieron en los cuerpos. Entonces, ¿qué pasó con ese demonio? Ese demonio, cuando llegó el momento de que él saliera,
yo recuerdo que el apóstol le decía, manifiéstate y déjala consciente. Y él decía que yo era una traicionera. Él decía que él me iba a matar. Él decía que yo le pertenecía. Y cuando el apóstol Orbe decía sal, salía, de que salía por un grito. Y al día siguiente se me manifestaba de nuevo. Entonces el apóstol Orbe le decía, ¿qué tú haces ahí en ese cuerpo si ya yo te saqué? Y él decía, entonces el demonio cuando se manifestaba decía, sí, ya él salió, pero era el mismo con el mismo nombre. Entonces ese demonio le puso su mismo nombre cuando salió el principado, el que era el primero, le puso su mismo nombre a todos los que quedaban, Wow. para que él mismo siguiera operando en el cuerpo O sea, tomó la posición de otros. de otros. Entonces otros subían y eran el mismo, el mismo, el mismo. Así habían como 30,000 demonios con el mismo nombre de él. Wow. Y entonces todo ese proceso fue sacando, echando fuera. Sacando, echando fuera, sacando, echando fuera, sacando, echando fuera. Y él decía que yo era de él y que él no me iba a soltar. Al final dijo que él me iba a soltar cuando me bautizaran en agua. Que ayer era que él dijo que me iba a soltar. Dijo él. Dijo él. ¿Y ustedes le creyeron? O sea, ¿era algo verídico? El apóstol Orbe dijo que él no le iba a creer para nada y que se fuera. Pero el día que me bautizaron, ese día Steven Javier me ministra liberación. Entonces ese día yo vomité mucho. Y recuerdo que salió un demonio, pero después de ahí se manifestó el mismo Baphomet de nuevo. Wow, Dios mío. O sea, vemos que Pero fue una lucha fuerte. pasaste un proceso fuerte de liberación. Fuerte. Luego de eso, el apóstol Orbe dijo, salgan todos como si fueran ramas. Él dijo, están en forma de un árbol. Y el árbol tiene muchas ramas y empezaron a salir mucho. Recuerdo que duré mucho rato saliendo demonios. Y en ese tiempo él dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a durar 3 días. Y en esos 3 días yo te voy a seguir ministrando liberación normal. Si Baphomet está escondido, él se va a manifestar porque va a durar poco tiempo, no le queda mucho tiempo. Después de eso se me escondió en las uñas. Después de eso se me escondió en los cabellos. Después de eso se escondió en la planta de los pies. Después de eso se me escondió en la ceja. Wow. Se me escondió en las pestañas. Se me escondían en los ojos también. El mismo Baphomet. ¿Será por la legalidad que ya tú le hubieras dado? Por la legalidad que yo le di. Porque eso fue lo que él dijo. O sea, él trajo un papel del mundo espiritual donde él decía que yo había firmado como su esposa en el mundo espiritual y que él tenía una legalidad sobre mí. Que no era que él se había entrado, no, que yo le di legalidad sobre mí. No solamente que te hubiera poseído porque tú le abriste una puerta, sino que ya ustedes tenían un contrato. Un contrato. Por así decirlo, donde el cual todavía él tenía una autoridad para entrar en ti. Mira, yo quiero que tú, ya para culminar, yo quiero que tú le envíes un mensaje a esas personas que tal vez están pasando por un proceso de liberación, que muchas veces dicen, no, ya quiero desmayar, quiero soltar la toalla, o que necesitan un proceso de liberación. ¿Cuál sería tu consejo? Tú que pasaste por un proceso de liberación muy fuerte, muy tedioso y sobre todo un proceso de liberación que fue extenso. Yo quiero que tú le envíes un mensaje final a esa persona. Amén. Bueno, yo le exhorto a ustedes que luchen por su liberación. El proceso no es fácil, pero es muy bueno sentirse libre, sentirse tranquilo. Yo pasé ese proceso de liberación, el cual no me arrepiento. Cada día que yo recibí una liberación me sentía muy tranquila, me sentía diferente. Eso es algo importante que usted tiene que buscar. Aquellos que tienen un espíritu de soltería, muchas veces no es un espíritu solamente de soltería, sino también a veces es un espíritu que se casó con esa persona y no quiere que esa persona tenga una familia, tenga lo que es una relación y tenga nada. Eso también viene ese vínculo de lo que es la soltería. Entonces, usted tiene que buscar liberación espiritual. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Mira, antes de finalizar, yo quiero que hagamos una oración de cobertura por cada una de las personas que estén ahí viendo este video para que Claro el Señor cubra y guarde su mente. Vamos a darte el privilegio. Gracias, Jesús. Padre Dios Gloria a ti, mío, Señor. yo te Te pido, damos toda la Señor, gloria. cobertura, Padre, por Te damos todos toda la aquellos honra, Señor. que van a estar viendo este video. Espíritu Cubre su Santo de mente, Dios. su Padre Dios mío, pensamiento. cubre sus mentes, su En el familia, nombre su poderoso corazón, de Espíritu Jesús. Santo. Padre Señor, yo te Cúbrelo, pido por guárdalo, ellos en toda esta hora, malicia Dios que se mío. quiera levantar Llévate, en Dios contra de mío, ellos, de todo su pensamiento casa, contrario, sea Espíritu derribado en Santo. el nombre Todo de lo que Jesús. lo quiera Todo portal atacar que en se esta abra hora, para Dios hacer mío. guerra, Padre todo Dios te mío, derribe en el libra, Dios nombre mío, libra, poderoso Dios de mío. Jesús. Llévate, Señor, Para toda gloria y influencia. honra de tu Dios mío, nombre, toda atamos influencia, toda llévatela, malicia, Padre de en las el nombre de mentes. Jesús. En el nombre Libre poderoso de sin Jesús. conocimiento. Gracias, Amén Señor. y Amén y amén. Hemos llegado a la parte final de este poderoso segmento, historia de la vida real. Yo sé que para muchos, hermana Stephanie, esto va a ser una historia de ciencia ficción, tal vez hasta para muchos cristianos,
Pero no, hermano, esto es algo real. Dice la misma palabra que lo que se ve se hizo de lo que no se veía. Hemos llegado a la parte final. No olvides suscribirse, activar la campanita de las notificaciones. Y si no sigue a nuestra hermana Stephanie, le vamos a invitar a que la siga. Da tus redes sociales, Stephanie. Dios le bendiga. Stephanie Santana, así mismo me pueden buscar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta una próxima entrega.